Para la prevención del suicidio. Ayer estuvimos hablando un poco con, en este caso, Marcela Leal, de la organización Mucho por Vivir. Y se están, ¿por qué? Porque se realizaba una actividad ayer por la tarde en Río Grande. Son muchas las actividades que tienen como objetivo ni más ni menos que concientizar acerca de una problemática que muchas veces asumimos cuando nos toca de cerca. Pero tenemos que saber que la problemática del suicidio es una problemática que nos atraviesa más allá de la cercanía o no, porque vivimos en un país en donde hay personas que todos los días lamentablemente toman esta trágica y lamentable decisión. Nosotros tenemos como objetivo en este programa, al menos con estos temas puntuales, dar la posibilidad de concientizar, y en este caso vamos a recibir a Diego De Grati. Él es psicólogo, para hablar de este tema. Diego, querido, ¿cómo te va? Darío y Gustavo, te saludamos. ¿Qué tal, Darío? Gustavo, ¿cómo están? Muy bien, Diego. ¿Vos cómo estás? Diego? Muchas gracias por tu tiempo, por tomarte estos minutos para poder hablar con nosotros acerca de una problemática, como lo decimos, que nos atraviesa realmente como sociedad. Hoy es el día para la concientización, ¿sí? Pero tenemos en cuenta que la concientización debería darse absolutamente todos los días y de manera transversal, ¿no es cierto? No solamente a través de la televisión, sino también a través del colegio y en la charla cotidiana. Contanos vos un poquito acerca precisamente de la concientización, cuáles pueden ser los primeros pasos que podemos tomar nosotros como ciudadanos, como las personas que te ven del otro lado, para concientizar acerca de esto. Bueno, lo primero que tenemos que pensar un poquito cómo surge. Yo, si pueden ver, usamos el lazo naranja para este día en especial. A partir del 2010 se sancionó en Argentina la ley del suicidio, justamente la prevención, la 27130, en lo cual a veces tenemos que tomar el contexto. A partir de que se sancionó la ley, es una ley joven, por decirlo de algún modo, porque todavía nos faltan muchas estadísticas para tener bien en cuenta qué es lo que sucede en nuestro país, en nuestras provincias, en las ciudades. Se estima que posiblemente los últimos datos, para tomar en cuenta lo siguiente, se estima que cada 40 segundos en el mundo se suicida una persona. Eso es un tema muy alarmante a nivel mundial, y que en Argentina, en los últimos datos dados del 2019, la primera causa de muerte de las personas entre 15 y 44 años es el suicidio. Con lo cual tenemos que ser conscientes justamente de que hoy, justamente en la mañana, se dio la reglamentación de parte de la ley. Esperemos que se sigan reglamentando. Esperemos que las provincias y los municipios tengan programas, porque esto se trata, la ley es de prevención, atención y posvención del suicidio. Claro. Y me parece que tenemos que ser muy conscientes de hablarlo. Vos nombraste recién lo que es la parte escolar. Me parece que es momento de dejar de lado los tabúes con respecto a lo que es el suicidio y poder hablarlo responsablemente. Yo anoche estuve leyendo los diarios de Tierra del Fuego y de Río Grande, y bueno, me pongo a disposición de la señora Marcela Leal. Me parece que en todo lo que yo pueda brindarle a ella con respecto a esta temática, me ofrezco. Y me parece que es importante, porque cuando surgen las asociaciones civiles es porque está demostrando que la política y los políticos esencialmente no están dando una respuesta satisfactoria a la sociedad. Entonces me parece que esto es el tomar conciencia de que tenemos que hablar sobre la temática, ver que esta es una problemática biopsicosocial, o sea que no todo suicidio se va a poder prevenir, pero sí sabemos que muchos sí, porque esto es un proceso, no es un momento a otro, sino es una persona que pasa por una crisis en la cual la persona piensa, supone que no encuentra las soluciones a su problemática. Entonces la idea de muerte como solución de la misma empieza a surgir como una idea disparatada al comienzo y luego toma mucho más fuerza. Entonces me parece que entender que es un proceso, que hay momentos que se puede inhibir desde la prevención, desde la información, desde el hablar en distintos espacios, no tan solo en el escolar, en el familiar, en el laboral, estar atento, principalmente los jóvenes y los adolescentes, que lamentablemente son los que más optan esta decisión para terminar con sus problemas. Diego, Gustavo te habla, un placer tenerte con nosotros. Hace falta que el Estado esté más presente, y como por ahí venimos viendo, por ejemplo, se dan cursos, se dan charlas de un montón de cosas muy interesantes, pero esto también tendría que estar dentro de las charlas obligatorias para todos. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de un suicidio, pero después que pasaron las cosas y las tenemos que hablar antes. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes lo que sucede? Es como
cuando lamentablemente es noticia, ahí toman atención del tema y empiezan a hablarlo. Una vez que la noticia pasó, y es triste pensar que la determinación tan trágica de una persona sea una noticia momentánea y que sea utilizada no para fines reales, porque si vos querés hacer un fin real, comenzás con una campaña seria de prevención, de atención, porque la ley también tiene que ver con la salud pública. Entonces, como es pensar que el suicidio es una situación multicausal, no es una sola causa, sino hay muchos factores que intervienen en la toma de una decisión de tal complejidad. Entonces me parece que los estados provinciales, municipales, y me parece que sí, tiene que ser parte de las charlas. Hay muchas temáticas que nuestras sociedades están pasando, la violencia de género está muy en boga y es real, se está trabajando sobre eso, y me parece que también es trabajar en adicciones y en la prevención del suicidio como ejes muy vitales para una sociedad, y más porque son temas que afligen a los más jóvenes. Este es otro dato también que es bastante fuerte, porque la cuarta causa de muerte en Argentina entre chicos de 4 años y 14 años es el suicidio. O sea, no es tan solo en el grupo adolescente, ni hablar también en los adultos y adultos mayores. Es un tema preocupante. Entonces me parece, como dije antes, si Marcela comenzó a hacer este trabajo es porque claramente el Estado, lamentablemente, está ausente. Y el Estado tiene que dar los sostenes, las herramientas, los profesionales para brindarle a la sociedad una respuesta, y que esto es un trabajo cotidiano, es un día a día, es un trabajo a largo plazo, te diría inclusive, porque es tomar conciencia, es hacer toda una campaña de prevención, la atención, y lamentablemente cuando se termina consumando el suicidio, hay que trabajar posvencionmente, esto es decir, acompañar a la familia a tratar de hacer un duelo a esos amigos, amigas de la persona que tomó la decisión, y tratar que no sea una carga moral o social en una sociedad, porque siempre esto se trata de ese modo. Entonces me parece que es claro que la ausencia del Estado es muy notoria y lamentablemente es triste por los resultados que se vienen dando en nuestra provincia y en todo el país, porque es un tema que aflige a todas las provincias. Hay provincias que han sido mucho más efectivas, una es la provincia de Neuquén, ha trabajado mucho en lo que tiene que ver en la prevención del suicidio en las fuerzas policiales, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz. Me parece que hay ejemplos muy cercanos que uno también puede allegarse, interiorizarse. Hay gente que se está preparando, hay gente que seguimos en la formación, que tratamos de brindar lo que uno sabe del mejor modo, para que esto no sea un tema tabú, de poder hablarlo. Y bueno, siempre reconociendo la gentileza de ustedes que están ocupándose como un servicio social, que es la información también, poder llegar a la gente y decirle que este tema se tiene que hablar sin tapujos, sin miedos, porque podemos salvarle la vida a muchas personas queridas. Diego, hablando un poquito de esto que vos mencionabas hoy, sobre los indicios, ¿no es cierto?, sobre el prestar atención, ¿sobre qué cuestiones puntuales hay que prestar atención? Porque siempre hay indicios, no sé si siempre, pero en la mayoría de los casos hay indicios de una persona que está atravesando por una situación a la cual no le encuentra la vuelta y que termina tomando la decisión más trágica. Desde casa, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde tenemos que poner el foco? Me parece que el foco tiene que ser en cómo uno se empieza a aislar. El aislamiento es un síntoma muy general. O sea, lo que uno puede decir ahora es en una generalidad, y siempre hay una particularidad que uno tiene que respetar, pero el síntoma es la aislación, empezar a tomar distancia de los grupos sociales donde uno pertenece, tomar distancia afectiva de la gente más cercana, como para en esto de la imposibilidad de no resolver, entonces la persona que hace se vuelve hacia adentro, ¿entendés? O también hay personas que manifiestan la idea, decir, che, la verdad la estoy pasando mal, a veces pienso en matarme, y uno piensa que por el hecho de nombrarlo no lo va a hacer. De hecho, eso es un llamamiento. ¿Entendés? Y esta cuestión de que suponer que una persona, por decirlo, está queriendo llamar la atención, es grave, porque uno no está escuchando que el otro está teniendo un problema que no puede resolver. O sea, uno tiene que pensar que la persona que empieza a tener la idea del suicidio está basado en un dolor psicológico muy fuerte, en un dolor psíquico que es insoportable, es algo que no encuentra respuesta.
y que la respuesta a ese dolor no es buscar una solución, inclusive soluciones que son a medias tal vez de los problemas que uno puede transitar, sino aparece la muerte como solución. O sea, para poder apagar ese dolor. Entonces, todo grupo adolescente pasa por un montón de circunstancias de transformaciones en su vida, dejar la adolescencia para entrar a la adultez, con los temores, con el futuro. Y a veces esto, lo primero que uno empieza a notar y uno puede ver, es que algo pasa, y lo que pasa es que se empiezan a volver hacia uno. También pueden aparecer también rasgos que tienen que ver con el exceso de consumo de sustancias, sean el alcohol o drogas. O sea, eso también está manifestando que hay una persona que está imposibilitada de solucionar algo y que aparecen los excesos. Claro. También los problemas alimentarios. O sea, el adolescente tiene un montón de recursos para avisar que algo le está sucediendo y pasando. Y ahí es donde los adultos, padres, hermanos, amigos, docentes, esto lo pueden ver. Y me parece que la forma de intervenir es preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos ayudarte? Esto es poder hablar. Entonces, esto no significa que toda persona que se aísle va a suicidarse, pero sí, posiblemente su idea se pergeñó en un momento de soledad. Bien. Entonces, la retracción de las personas es un síntoma muy significativo y que aparece en la generalidad de todos. Bien, a ver, rescato algo ahí que vos decís, entre un montón de cosas, ¿no? Pero vos decís, a este tema hay que hablarlo, pero también ahí aparece la escucha, ¿no es cierto? Una cosa es hablar y otra cosa es escuchar. La importancia, ¿no es cierto?, de poder escuchar al otro. Cuando el otro tiene el problema, yo, que estoy quizá un poquito mejor, poder escucharlo, más allá de ir y hablarlo, darle lecciones de vida y consejos, el hecho de la importancia, ¿no?, de la escucha en estos casos. Sí. Me parece que en el común dominador de la gente no está acostumbrada a escuchar y no quiere escuchar. Porque también, cuando yo decido prestar el oído, en algún lugar me voy a conectar con la angustia de la otra persona, claro, con la tristeza capaz de la otra persona, con la problemática de la otra persona. Entonces, para muchos es más fácil no escuchar porque se ahorra, entre comillas, evitar conectarse con algo que a todos nos trasciende, y la angustia o el dolor o la imposibilidad de frente a muchas situaciones. Pero cuando uno puede escuchar, tal vez ya la escucha permitió que el otro pueda reflexionar. Exacto. Y es algo que es un momento. Exacto. No es demasiado. Y cuando uno escucha y aprende a escuchar, también aprende a hablar, aprende a intervenir, aprende a decir. Y esas cosas son vitales para todo en la vida, no tan solo para una situación de riesgo donde está la vida en juego, para todo. Para cualquier chico que se pueda acercar a su papá o a su mamá y que pueda hablar de lo que le está pasando, de lo que le está sucediendo. No minimizar los problemas de los chicos o de los adolescentes, porque a veces los adultos tenemos la mala costumbre de pensar que, bueno, son jóvenes, no saben lo que es la vida, cosas graves son otras. La gravedad de un niño, de un adolescente, de un joven adulto, de un joven, de un adulto, es el problema que tiene, no importa si es grave o no, para lo que uno puede valorizarlo. Si para esa persona es un problema y lo siente de esa gravedad, hay que escucharlo, acompañarlo. Y si uno, como amigo, como padre, como madre, como familiar, no tiene las herramientas, bueno, tratar de vincularnos a un terapeuta, a una terapia, a un espacio terapéutico para que pueda pensarse. Y ahí también es un poco capaz lo que no todas las personas pueden acceder por obra social o por forma privada. El Estado también ahí, ¿qué pasa con los servicios de los turnos de los profesionales de la salud? Que no hay turno, que no hay lugar para trabajar seriamente tantas problemáticas que tienen las personas en sus generalidades. Tenemos que pensar también que estamos en una situación de pandemia, esto lo hemos hablado también en otros momentos, Darío, que tiene que ver con esto de que esta situación tan compleja también ha sido un problema económico, y salir de los problemas económicos no son sencillos. Está también estudiado que siempre que hay problemas económicos, el suicidio aparece como una respuesta frente a esa problemática, y en lo cual es muy peligroso también. Entonces me parece que acá es poder escuchar, y si yo no tengo la herramienta, tratar de vincularla a la persona que sí puede, que son los colegas psicólogos y psicólogas que están formadas para poder escuchar y acompañar y tener las herramientas para ayudar a las personas que están en crisis. Bueno, Diego, la verdad te agradecemos mucho el tiempo. Nos quedamos con esto porque creo que es un ejercicio que podemos hacer cualquiera desde casa, ¿no es cierto? No implica
absolutamente nada más que prestar un poquito de tiempo y de escucha a aquella persona que así lo necesita, ¿no? Vos decías, al menos la persona sintiéndose escuchada, hablando, quizá va encontrando respuestas sobre esto y se da cuenta que quizá eso que le estaba pasando no es tan trágico del todo, ¿sí? O al menos se siente acompañado, ¿no? Que es fundamental. Así que nada, te agradecemos muchísimo tu tiempo, nada, reconocerte como siempre el trabajo que venís haciendo en esta problemática que, bueno, como lo decimos, no pasa en todo el país y en el mundo, y que vos brindás ahí tu granito de arena. Te mandamos un abrazo grande, Diego, que estés muy bien. Muchas gracias para ustedes y gracias por el espacio, y que ojalá que todos, toda la sociedad, incluso no tan solo los políticos, nos podamos vincular para encontrar una solución para muchas personas. Así que gracias por el espacio como siempre. Un abrazo grande. Gracias. Hablábamos con Diego De Grati, él es psicólogo, sobre precisamente la prevención del suicidio, ¿no? Él está abocado a este tema. Nosotros, cuando tenemos la posibilidad, hablamos con él porque tiene este punto de vista y es muy sencillo a veces, ¿no? Desde este lado, desde el lado de la salud mental, poder brindar simplemente la oreja un ratito a una persona que así lo necesita, como él decía, ¿no? Y nos quedamos con esto, ¿no es cierto? La escucha. Hablar no es lo mismo que escuchar, y quizá habría que hacer el esfuerzo de escuchar un poco más, sobre todo porque hay gente que tenemos al lado, quizá no nos damos cuenta y está necesitando y está pidiendo a gritos, ¿no es cierto?, de manera silenciosa, poder hablar acerca de eso la otra vez. Aparte, por ahí, para lo que uno es un problema sin solución, con charlarlo con otro, capaz que está esa solución que vos no encontrás, y por ahí no hay que ir al extremo, y por ahí teniendo esta comunicación, o directamente ir a un profesional, que por ahí es la persona preparada, indicada, claro. preparada para abordar estas situaciones. Se puede evitar todo esto, que por ahí son golpes tan fuertes que a veces recibimos con estas noticias, ¿no? Totalmente, totalmente. Y a los medios de comunicación, por supuesto, desde acá, siempre la crítica de hacer de una decisión trágica que toma una persona una noticia sobre todo con fines lucrativos, ¿no es cierto? Nosotros de este lugar tratamos de estos temas, al menos abordarlos desde la prevención, lo hacemos de la mejor manera posible. Exacto. Sí. Bueno, hacemos una nueva pausa. Estamos en agenda, te invitamos a que te quedes. Ya vuelven.